Hola con todos, soy Cristina, bienvenidos a un nuevo episodio de Fórum Diálogos Jurídicos. El día de hoy hablaremos de un espacio en donde el derecho se conforma o se transforma en una actividad de prestación de un servicio a la comunidad. Es decir, estamos hablando del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de la SUAY. Hola a todos, soy Paula Fajardo y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, el doctor Sebastián Medina, quien es director del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de la SUAY y está aquí para contarnos más o menos cómo funciona el consultorio, qué servicios prestamos, qué materias atendemos, a quiénes va dirigido este servicio y por qué este espacio es tan valioso. De antemano, doctor, un saludo de parte de nosotras y coméntenos brevemente denos una introducción del tema. Perfecto, muchas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan. Paula, Cristina, mucho gusto, más bien muchas gracias por este espacio. Sí, efectivamente, el consultorio jurídico, como bien lo ha mencionado, es un espacio dedicado a la ciudadanía. Brindamos un servicio jurídico por medio de abogados, ya personas tituladas con experiencia y experticia en distintas áreas del derecho, y recibimos el apoyo y sobre todo esta sinergia entre los estudiantes de último año de derecho, quienes ya aplican sus conocimientos en la práctica diaria, ya no con un ejemplo de clase, ya no con una situación o una hipótesis, sino recibimos casos reales de la ciudadanía. Si bien estamos hablando de la ciudadanía en un término un poquito amplio, ¿quiénes son las personas que pueden acceder o qué requisitos tienen que tener para poder acceder al servicio gratuito que nos presta el consultorio jurídico? Claro que sí, el consultorio jurídico, bueno, en esto básicamente hemos tenido algunas situaciones con la ciudadanía en general. Piensa que por ser un consultorio jurídico gratuito, todas las personas pueden acudir a este consultorio y recibir la atención de una manera simplemente gratuita, pero precisamente tu pregunta es importante porque hay que aclarar a la ciudadanía que un consultorio jurídico gratuito tiene ciertos lineamientos y ciertas directrices. A quien está enfocado es a las personas que no tienen ese acceso a la gratuidad de la justicia, ¿no? ¿No es cierto? No tienen el acceso a la justicia. Entonces, los consultorios universitarios garantizamos ese acceso, sobre todo estas personas que pertenecen a grupos vulnerables, requieren una atención prioritaria, o personas de escasos recursos económicos que no tienen los medios necesarios para poder contratar a su abogado de confianza. Entonces, para eso estamos los consultorios jurídicos universitarios. Entre estos, ¿quién es esta población? ¿Quién es esta gente? Pues nosotros tenemos mujeres embarazadas, jóvenes, adultos mayores, migrantes, trabajadores, víctimas en temas de violencia, género, etcétera. Entonces tenemos varias áreas en las cuales brindamos un servicio. Eso sí, a todos brindamos nuestra atención jurídica, que viene a ser ese consejo legal, como es la asesoría jurídica, pero no a todos brindamos patrocinio. En eso sí nos fijamos que se encuentren dentro de estos parámetros que nos rige la Ley Orgánica de Defensoría Pública, que es la que aplica y rige y autoriza a los consultorios jurídicos gratuitos el funcionamiento. Doctor, y usted nos introdujo un tema importante respecto a la distinción entre asesorías y patrocinios, porque usted nos habla que podemos dar asesorías a las personas que acuden al consultorio, pero solo a ciertas personas podemos patrocinar. ¿A qué hace referencia esto? ¿Cuál es la distinción entre estos dos conceptos que usted nos acaba de dar? Sí, básicamente con un ejemplo, ¿no? Llega una persona al consultorio jurídico, tiene los medios necesarios, tiene un trabajo estable, tiene un muy buen sueldo, tiene un vehículo con el que llegó y se estacionó, tiene su casa, tiene a sus hijos estudiando en universidades privadas o quizás en el extranjero, pero llega al consultorio jurídico recomendado quizás por un familiar, por otra persona o alguna institución pública que le remitió y dijo: este es un consultorio en donde a usted le pueden ayudar con su problema, acuda allá. Entonces llega esta persona con estas características, nosotros le vamos a dar la atención, le vamos a escuchar, vamos a darle el consejo legal, pero al momento ya de que esta persona ya no solo necesita el consejo o saber cómo va a proceder con su trámite, sino ya tenemos que entablar quizás una demanda.
tenemos que acceder a la administración de justicia, tenemos que denunciar o demandar a alguna persona, es ahí cuando nos restringimos únicamente a las personas que no tienen los medios económicos para contratar un abogado. Entonces es así como se cumple este rol de garantizar el acceso a la justicia. Ahora bien, entendido la diferencia entre asesoría y patrocinio, ¿qué áreas del derecho están excluidas en el consultorio jurídico para ser patrocinadas? Muy buena pregunta, Cristina. Efectivamente, nosotros primero sí seleccionamos cuál es nuestro público objetivo, ¿no es cierto? A quién nosotros le vamos a brindar el servicio, pero también no brindamos en todas las materias. Como tú me preguntas cuáles son las excluidas, yo primero te voy a indicar cuáles son las que tenemos, ¿no? Entonces, derecho de familia es muy común, es lo que más llega al consultorio jurídico, niñez y adolescencia, medidas de protección, por ejemplo. También tenemos laboral, pero desde un punto de vista no podemos patrocinar a la parte fuerte, lamentablemente, sino nos enfocamos en la parte débil, que son los trabajadores. Penal también tenemos, correcto, dentro de eso también tenemos temas de violencia o de los delitos comunes, en los cuales estamos, como tú bien dices, Paula, con la víctima. Tenemos otras como es constitucional, en la cual es aquella persona que se le ha vulnerado sus derechos constitucionales, inquilinato, etcétera. Tenemos varias materias y como tú bien me preguntas, Cristina, entre esas tenemos algunas otras que quizás ya no están enfocados en un consultorio jurídico gratuito, en un consultorio jurídico que tiene un enfoque en la sociedad, sino básicamente son aquellas materias como por ejemplo el derecho societario, constituir empresas, compañías, aumentos de capital, lo que tiene que ver ya con otro ámbito de nuestra sociedad. Entonces los consultorios jurídicos ya no estamos llamados a esa situación. Quizás la propiedad intelectual para poder proteger obras, marcas, etcétera, requiere inclusive de hasta una tasa. Es una tasa fuerte. Nosotros estamos hablando de que las personas a quienes patrocinamos muchas veces no inician una demanda porque no tienen para costear el pago de la publicación por la prensa para citar a la otra parte. Estamos hablando de 40, 45, 60 dólares dependiendo del tipo de extracto que se dé. Peor van a tener 250 o más dólares para una búsqueda, inscribir una marca, mantener una patente. Realmente nuestro enfoque es social. Todas las materias que tengan que ver con la ayuda social es la que manda básicamente, ¿sí? Ahora, doctor, puede haber el caso en que sea una persona que tenga escasez de recursos, sin embargo viene a ser un victimario, un presunto delincuente. En ese caso, ¿qué procede al usuario que desea un servicio jurídico gratuito, sabiendo que no podemos atenderlo nosotros? ¿Cómo él podría acceder a la justicia gratuita tomando en cuenta su condición? Gracias, Paula, por tu pregunta. Mira, nosotros o en nuestro ordenamiento jurídico, todo es parte de un sistema. Nosotros formamos parte de un sistema que hoy en día, a partir de la Ley de Defensoría Pública, se llama una red. Y somos la red complementaria a la defensa jurídica pública. ¿Eso qué quiere decir? Que por una parte estamos los consultorios jurídicos que complementamos a la labor que hace el defensor público. Entonces, ¿cuál es la labor que hace el defensor público? Entre varias de estas materias, ellos son quienes asisten a las personas procesadas o a las personas contra quien se les imputa algún delito. Entonces, esto quiere decir que estas personas tienen derecho a una defensa. Se presumen que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, naturalmente, pero ellos ya tienen a un defensor público para la ayuda. Entonces nosotros somos quienes complementamos, somos la otra parte. Nosotros estamos con la víctima, nosotros estamos con las personas a quien realizamos la denuncia de estas situaciones. Entonces un poco esa es la lógica, ¿no? Se encuentra en la ley de Defensoría Pública, tiene un sustento jurídico y formamos parte de un sistema en el cual tratamos de no cruzarnos con la Defensoría Pública. Yo he sido un poco crítico de esta ley en cuanto les dio atribuciones a los defensores públicos de iniciar denuncias también en temas de violencia. Y yo decía, no está bien.
no está bien desde el sentido de que si es que el defensor público inicia los temas de violencia y nosotros, los consultorios jurídicos gratuitos, también defendemos a la víctima, Claro. ¿quién va a defender a la El otra procesado. parte? ¿Quién va a defender? Entonces, realmente ahí sí podemos ver que se está causando un poco de indefensión. Ustedes que ya están próximos a ser abogados se van a dar cuenta de Claro. aquello. Y en estos casos, las dos partes pueden ser personas vulnerables o encontrarse en una Claro. escasez de recursos o algún tipo de vulnerabilidad social o económica. Claro, porque entendiendo el Totalmente. contexto, pueden haber personas que se les puede acusar falsamente y Claro. por la indefensión en la que se encuentran no pueden defender este principio de indubio pro reo, de que se considere Exacto. inocente hasta que se Ujú. muestre lo contrario. Y bueno, entendiendo desde esta línea rectora, cómo se maneja la confidencialidad de estos casos penales dentro de un consultorio jurídico. Y como habíamos mencionado, si bien todo funciona como un engranaje, ¿qué organismos o qué elementos de apoyo dentro del consultorio tenemos para estos casos delicados? Claro, bueno, realmente hemos ido generando un montón de documentación, una serie de procesos y protocolos los cuales debemos seguir para garantizar los derechos, por un lado, del usuario. Por otro lado, también tienen derechos nuestros practicantes, por cuanto Claro. es un consultorio docente y ellos Claro. vienen a dar su aporte, pero también tienen todo el derecho de aprender, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hemos diseñado es un documento en el cual se salvan los derechos y nosotros les comprometemos a nuestros estudiantes practicantes de que firman algunas cláusulas de confidencialidad. En esto les ponemos a cargo de nuestros estudiantes, ellos se comprometen a no divulgar información, sobre todo sensible o cualquier información. Hoy en día tenemos muy cercanas las redes sociales en cada cosa que hacemos y a nadie le gustaría ver que Su una caso está persona ahí. que todavía no es un abogado, que todavía no firma, pero que tuvo conocimiento por el hecho de estar ahí o porque le contaron de andar divulgando ciertas Claro. situaciones. Entonces, parte de la responsabilidad, pero como les digo, tenemos protocolos que sancionan esta situación, pero aparte les comprometemos un poco a nuestros estudiantes con la firma de documentación. Por el otro lado, esto en cuanto a la confidencialidad, pero por ejemplo, también confidencialidad tenemos en los procesos de mediación. En el centro de mediación nosotros tenemos un consentimiento informado en el cual se les hace firmar a las partes involucradas, en las cuales cuando acuden a la audiencia o acuden a la firma, están autorizando que por ser un consultorio docente, ellos autorizan que los estudiantes formen parte de estas Estos situaciones. Yo creo que eso es procesos, un sí, plus porque en el resto de centros de mediación, obviamente que tienen sus tasas, son centros privados o siendo centros públicos, garantizan que solo las partes en conflicto sean quienes llegan a esta audiencia. Entonces ahí, por ejemplo, salvo el Consejo de la Judicatura, sí nos ha permitido, entiende la naturaleza de un consultorio jurídico docente y nos ha permitido en algunos casos, siempre preguntándole a las partes, que nuestros estudiantes puedan ingresar. Nosotros de alguna manera les comprometemos dentro del centro de para recibir los servicios jurídicos tienen que aceptar que parte de esta ayuda que van a recibir está dada por nuestros practicantes. Entonces así ustedes pueden entrar a las sesiones, participar de las redacciones de actas Claro. o ese tipo de situaciones que ya existe un aprendizaje por el otro lado. Y doctor, usted nos mencionó un servicio también adicional que tiene el consultorio jurídico de la Universidad de la SUAY, que viene a ser el centro de mediación. También coméntenos un poco más respecto a cómo funciona este centro, las partes vienen, puede ser cualquier tipo de casos, igual tiene estas mismas reglas que la asesoría y los patrocinios. Eso, coméntenos un poco más cómo pueden acceder al consultorio, qué días está habilitado el centro de mediación. Eso, coméntenos. Sí, Paula. Nuestro centro de mediación labora de lunes a viernes en los mismos horarios del consultorio jurídico entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Asume todos los patrocinios que sean materia transigible, pero por el momento nosotros sí tenemos una excepción porque yo no conozco otro centro de mediación que mantenga el tema de la gratuidad al 100%. Claro. Es decir, otros centros de mediación, por ejemplo, dicen, en materia de familia o materia de alimentos no cobramos tasas, pero si usted viene a negociar una deuda, usted viene a negociar
Pago de indemnizaciones. Terrenos, otro tipo de conflictos que tengan las partes, pago de indemnizaciones. Temas civiles, arrendamiento, sí le cobramos una tasa, dependiendo de qué materia sería. Y así me he enterado inclusive que son los centros de otras universidades, pero nosotros todavía por el momento se mantiene al 100% la gratuidad. Entonces nosotros no permitimos que todas las situaciones, por ejemplo, temas comerciales, deudas que sobrepasen los $5,000, no le damos este servicio porque es un servicio gratuito. Si son deudas de una persona que prestó 10,000, 20, 40, $60,000, ya no es una persona de escasos recursos, ¿no es cierto? Entonces siempre el enfoque en la ciudadanía más necesitada, chicas. Correcto, nos damos o le damos a la ciudadanía y a la comunidad otra alternativa para solucionar, si no es bien por la justicia ordinaria, tiene esta oportunidad de llegar a una mediación. Ahora bien, enfocándonos en esta colaboración y en esta forma de funcionamiento del consultorio jurídico de la Universidad de la SUAY, tal vez existe o hay colaboración con instituciones públicas o privadas. Sí, Cristina, efectivamente, y ustedes tendrán la oportunidad ya el siguiente ciclo, ¿no? Efectivamente, el consultorio jurídico ya no es la práctica solo en las instalaciones del consultorio jurídico. Dicho sea de paso, para que quienes nos están escuchando, viendo y quieren visitarnos, queda en la avenida Fray Vicente Solano y Tadeo Torres, justo al frente del Colegio Benigno Malo. Creo que es una ubicación muy privilegiada. Pero las prácticas, nuestros estudiantes tienen que realizarlas durante un año. Hoy en día se realiza un semestre en el consultorio jurídico y se da la oportunidad. Tenemos ciertos cupos, a veces varía, dependiendo de varias circunstancias, entre estas las entidades a las cuales nos encontramos con convenios y hemos suscrito una inmensidad de convenios, son más de 5 entidades, casi 10 entidades de las cuales en uno u otro periodo están con la apertura para recibir a nuestros practicantes. Entonces, son muy variados. Estamos desde el propio Consejo de la Judicatura, la propia Defensoría Pública. Entonces, desde el consultorio jurídico, como veíamos, en un momento estoy asistiendo a la víctima, pero si luego logro tener acceso a la Defensoría Pública, voy a asistir a la otra parte. Obviamente no en el mismo conflicto, pero los conocimientos que tienen los practicantes ya se pueden expandir. Tienen un contacto no solo en entidades públicas, sino en privadas, como por ejemplo el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Producción de la SUAY. Ahí tienen la oportunidad de poder involucrarse en procesos arbitrales que se ventilan durante dicho centro. Entonces, sí se han hecho varios convenios para complementar los estudios de los estudiantes, la práctica de los estudiantes, con otra situación. Entonces, así, por ejemplo, Paula, tú cuando seas una abogada, Cristina, tú de igual manera, poder saber, me gusta el ámbito público, me gusta el ejercicio profesional, me gusta la empresa privada, ¿cuál es el gusto que voy a ir desarrollando en este tema? Y como les decimos, a veces recibo practicantes que apenas conozco y me dicen, doctor, ¿para qué vengo yo al consultorio jurídico? Sí, yo voy a ser administrador de empresas, o voy a ser abogado de marcas, o voy a ser este perfil, es el que se proyectan nuestros estudiantes. Y yo les digo, está muy bien, pero yo también quería ser algún día quizás un buen civilista o un abogado litigante en esa área. Estudié Derecho Laboral, me gustó el derecho laboral, pero no era todo, sino hasta cuando llegué al consultorio jurídico y pude patrocinar un despido ineficaz. Y ahí fue realmente cuando despertó ese trámite un interés en mí. Y luego ya dejé un poco de lado el derecho civil, ya no me especialicé tanto en esa área, tomábamos casos, porque uno cuando recién se gradúa básicamente toma casos de todo lo que pueda materia, llegar. claro. Exacto, pero ya la especialización, el gusto, el estudio, la especialidad, cualquier otra situación, la proyecté en virtud de esta experiencia que yo tuve. Realmente lo que les da la universidad mediante el consultorio es la oportunidad de tocar ciertas opciones y de entre esas ver y ratificar si es que el derecho penal es el que le gusta, el derecho civil, el derecho laboral, inquilinato, la ayuda a la sociedad, puedo trabajar desde fundaciones o inclusive les da la opción de la institución pública. Claro, y bueno, para nuestros oyentes, Cristina y yo
estamos ahorita de practicantes en el consultorio jurídico y es totalmente cierto lo que dice el doctor. Nosotros como practicantes dentro del consultorio podemos aprender a defender a víctimas, por ejemplo, y ya cuando pasemos a una institución pública como la Defensoría, vamos a aprender a cómo patrocinar y cómo defender al presunto agresor, al presunto delincuente, etcétera. Entonces, hay las dos caras que nosotros tenemos esa ventaja y esa facilidad en la Universidad de la SUAY. Y un poco más una pregunta ya direccionada a cómo funciona el servicio del consultorio jurídico. Hemos hablado que existen pasantes, también conocemos que existen asesores y cómo se maneja. Cuando llega un usuario, se toman los datos, obviamente. ¿Y qué pasa? ¿Se le designa directamente a un asesor? ¿Pasa por los practicantes? Explíquenos, doctor, un poco más de esto para que el público conozca cómo va a ser el servicio que va a recibir en el consultorio. Muy buena pregunta, porque esto genera a veces dificultad. El derecho es muy amplio, el derecho es muy extenso y los problemas que tienen las personas de igual manera es bastante variado. Entonces no vamos a dar el mismo trato a una persona que está con algún problema, alguna deuda, algún tema contractual, con una persona que quizás vino hace pocos minutos y recibiendo una agresión verbal, física, violencia o alguna situación. Entonces, dependiendo del tipo de problema, debemos dar la respuesta a la ciudadanía. Si es quizás un tema de deuda o tenemos alimentos, visitas o es una consulta muy puntual sobre el tema, llegan al consultorio jurídico. En primera instancia se les recibe en una salita de espera que tiene una recepción. En la recepción tenemos que, como digo, pertenecemos al sistema de la Defensoría Jurídica Pública, formamos parte de la red, tenemos que solicitarle necesariamente algunos datos personales y ahí es justamente donde nos enteramos si se encuentra en vulnerabilidad, en qué situación se encuentra, y después de eso se le asigna a un módulo. Tenemos 24 módulos de atención en el consultorio jurídico durante todo el día hasta las 5 de la tarde, ¿no? Desde la hora que iniciamos, básicamente desde las 8 de la mañana abre el consultorio jurídico y pasa a uno de estos módulos de atención. Dependiendo de las circunstancias, inclusive puede pasar a un módulo de atención de estos públicos que nosotros vemos, en donde están los practicantes y están cercanos a los asesores, o inclusive tenemos dos sectores de atención privada. ¿Qué quiero decir con esta atención privada? Quizás llega una persona ofuscada o tiene algún tipo de sensibilidad respecto del problema que no puede ser escuchado por el resto de personas, saltan en llanto, o sea, es complicado dependiendo del tipo de problemas que tengan. Entonces se les lleva a otro lugar en compañía dependiendo del tipo de asesor, la especialidad que tengan, se les guía de esa manera. Entonces depende, ¿no? Por lo general van a los módulos de atención, reciben la primera instancia que los recibe son los practicantes. Entonces ellos extraen la información necesaria. Hoy en día, ustedes no me dejarán mentir, muchos de ustedes ya saben qué documentos pedir, por dónde apuntar en el tema, cómo asesorar, qué documento solicitar, qué les va a servir de prueba, qué va a ser un documento habilitante, qué documento le está faltando a esa persona para que regrese nomás a completar esa documentación y después de un tiempo poder redactar si es que se requiere plantear algún tipo de acción judicial, se la realiza, o si es que la asesoría va a quedar en aquella, pues quedará ahí. Sin embargo, siempre recomendamos confirmar la asesoría o para cualquier consulta están cercanos a los módulos de los asesores, consultan alguna situación, revisan conjuntamente con el asesor. De ser preciso, le llamamos al asesor para que nos acompañe en la asesoría. Todo depende de qué tan dificultosa es la consulta o la situación en la que se encuentra el usuario, ¿no? Claro, y teniendo esto en cuenta, el funcionamiento del consultorio jurídico como tal, y usted como coordinador de un centro que no solamente confluye el aprendizaje y la práctica, ¿cuáles han sido los desafíos más fuertes que le ha tocado atravesar, teniendo en cuenta que el consultorio jurídico de la Universidad de la SUAY ha tenido reconocimientos por parte de la Defensoría Pública? Sí, no, gracias por aquello. Recientemente estuvimos efectivamente en Quito
en un evento de entrega de certificados, nos están renovando, la Defensoría Pública siempre está revisando los estándares, tiene estándares altísimos en temas de calidad. Respecto de los consultorios jurídicos, muchas personas confunden el hecho de que por ser gratuito no vale, o por ser gratuito tiene menos importancia. Más bien, por ser gratuito, a nosotros la Defensoría Pública, la universidad, las autoridades, la propia ciudadanía nos ponen unos estándares muy altos de atención, y por eso más bien llegan personas que sí pueden pagar un abogado, llegan al consultorio jurídico gratuito, ¿no? ¿Qué más muestra de aquello? Pero en cuanto a tu pregunta, yo dijera que algo sin precedentes, por lo menos en mi experiencia tengo en la dirección del consultorio, estoy desde finales del año 2017, yo ingresé al consultorio como asesor en el año 2015, y desde todo ese tiempo hasta acá no he vivido algo similar a lo que nos trajo la pandemia a consecuencia de la COVID-19. Sí, claro. El COVID, ¿no es cierto? ¿Cómo era la atención en ese? La atención en ese caso, bueno, primero, de un momento a otro, recuerdo que era un viernes, marzo 16, 18 de marzo, y de un rato al otro, todos a las casas, ¿no es cierto? Pero todos, no solamente estoy hablando de la universidad, no solamente estoy hablando de los estudiantes, del personal, la corte, el consejo de la judicatura, no habían audiencias que estaban pendientes de señalar una pensión alimenticia, un reconocimiento de relación laboral, un pago que hacer o algún trámite pendiente. Todos nos fuimos a la casa. Y venía la pregunta, ¿y cómo damos la atención? Claro. Entonces, bueno, por lo menos el patrocinio ya no podíamos por una imposibilidad física, Exacto. por cuanto no teníamos ni jueces, todos estábamos en la casa, pero la atención sí la podíamos brindar. La asesoría sí la podríamos brindar. Entonces, con el Departamento de Tecnología de la Información de la universidad se desarrolló para que, y también con ayuda de las personas que se encontraban, todavía recuerdo, creo que los guardias todavía se encontraban, habían ciertos cargos que todavía podían seguir funcionando, como los médicos, por ejemplo, recordemos la policía y todo. Entonces, ya cuando la gente podía salir nuevamente, les dábamos como una especie de papelitos en donde estaba la página web en donde podían ingresar, y tratábamos también de difundir en redes, en donde, por ejemplo, daban un clic en el botón en Facebook o en las redes sociales y les remitía, se les abría un formulario en donde pedía todos los datos que requiere básicamente la Defensoría Pública, y nos interesaba saber del usuario para poderle contactar, y por otro lado, ponga su consulta. Consúltenos, qué requiere, qué está pasando. Entonces eso ya no nos repartíamos entre todos los practicantes, sino un día, recuerdo, este día va a atender estas consultas un asesor, este otro día otro asesor, y así tratábamos de ir segmentando por días y también por materias, y tratábamos de dar atención diariamente. Entonces todo lo que se llenaba en formulario en este día nos llegaba al día siguiente y nos repartíamos, y atendíamos prácticamente de un día para el otro todas las consultas. Y así atendíamos, y recuerdo, teníamos entre 16, 20, 25 consultas diarias, ¿no? En ese tema, y básicamente nos interesaba también para poder atender a la ciudadanía. Entonces les orientábamos, ¿no? Porque requerían hacer una denuncia, alguna cosa, entonces les indicábamos que tengan todo listo para que cuando cambie el semáforo, recuerdan que teníamos semaforización en esa época, rojo, cuando apenas pasó el semáforo a amarillo, me parece, nosotros fuimos los primeros en regresar, porque abrió la corte. Básicamente lo que yo siempre les digo a los practicantes, nosotros no es igual a la institución, al ámbito académico, ¿no? Abre la corte, abre el consultorio jurídico, porque debemos patrocinar en las causas. No podemos decirle, señor juez, la universidad tiene su cierre académico en estos periodos, no me fije audiencias. Entonces, claro, nosotros continuamos esta serie, no suspendemos el servicio, garantizamos el servicio de todos nuestros usuarios durante todo el año, e inclusive cuando hay la vacancia judicial, únicamente cierran ciertos juzgados, los que a nosotros nos corresponde según las líneas de atención, cierre laboral, cierre civil, pero continuamos con penal, continuamos familia, con tránsito, continuamos con familia. Eso es no cierto. Entonces, básicamente nosotros continuamos. Claro, es que realmente la pandemia sí fue un evento mundial. Que paralizó a todos. Paralizó todo el mundo. Sin embargo, los derechos no pueden suspenderse
en base a Y esto. se Entonces, complica más. Todos los claro. asesores estuvimos siempre en contacto, haciendo reuniones Zoom No. para socializar cómo están esta variable. Más o menos fue casi 3 meses que nos mantuvimos así y luego ya pudimos regresar. ¿Cómo regresamos? Había un aforo del 50%. Claro, no ¿Qué ¿Qué podía hacemos haber con el gente. resto de estudiantes? Los Entonces practicantes. tuvimos varias situaciones. Recuerdo que Rotaciones. dividimos al grupo en 2 partes, los que atienden lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad martes y jueves. Y la siguiente semana se cambiaba, ¿no? Los que atendieron martes y jueves atendían lunes, miércoles y viernes, y así todos tenían la misma Muy oportunidad. bien. Entonces ahí se desarrolló bastante la tecnología, aprendimos a usar mejor las ayudas en Plataformas. WhatsApp, las plataformas, desde ahí quedaron los chats que conocemos De hasta grupo, ahora, que ahora sí, abrimos, que nos facilita los mucho. formularios Un de montón de Google que nos cosas. permitía evaluarles. Entonces, un control de lectura, alguna situación, Ah. dábamos un taller vía Zoom a nuestros practicantes, porque también teníamos que garantizar que ellos continúen capacitándose Claro. o desarrollando Y el practicando. consultorio jurídico. Caso contrario, se iban a rezagar. Entonces, todas las semanas hacíamos actividades con ellos, les dábamos una capacitación y luego les hacíamos una chica evaluación. Ah, ¿Cómo les enviábamos esa capacitación? Con la plataforma de la universidad o con un Google Forms, era por una ejemplo. especie de nuestra revisión de carpetas, pero era por formularios. Claro. así Formularios. es. Sí. Los Para famosos la gente que no formularios. sabe, a nosotros como practicantes, cada cierto tiempo nos revisan la carpeta de nuestros expedientes para que exista un control de cómo estamos llevando a cabo nuestros casos que estamos manejando. Y nuestra eso base de garantiza conocimiento también Exacto. acerca ya más teórico del De los caso, no casos. solamente sí, ya despachó el juez, sino por qué despachó, qué puede pedir Ujú, luego. Que sigue, ¿no? Exacto. Y, Claro. esto para garantizar también que el servicio sea excelente para los usuarios que Ujú. vienen, porque si no, uno puede ir al consultorio, así cojo un caso y ya como nadie me revisa, lo dejo ahí. Y Pero quizás en nuestro caso no es ese así. es el reto más duro que tenemos los asesores del consultorio jurídico, porque claro, ustedes dicen, nos revisan los casos nuestros asesores. Ujú. ¿Cuántos usuarios vienen al año? Vienen entre 3.000 a 3.500 usuarios. ¿Cuántos de esos se transforman en patrocinio? Tenemos alrededor, el año anterior tuvimos 400 casos. Perdón, en 2023 tuvimos 470 y pico, el año 2024 duplicamos, casi llegamos ya a 800. Entonces son bastantes bastantes. casos Sí, al día en los hay veces cuales que- hay que dar seguimiento, ¿no? Entonces por eso se aplica estrictamente los temas. Yo sé que a la ciudadanía quizás algunos de ustedes quisiera recibir, pero es esa la situación que nosotros priorizamos entre las personas que no tienen recursos, que no pueden acceder a un abogado, no pueden costearse un abogado y no son pocos. Entonces Sí. tenemos bastantes personas que necesitan de esta atención y en ellos nos enfocamos, chicas. Claro, y antes de despedirnos, doctor, ¿qué mensaje le gustaría dar a la ciudadanía que busca acudir a este servicio jurídico y no sabe cómo hacerlo, y a aquellos estudiantes que no ven tanto a veces al derecho como una actividad de un servicio a la comunidad? Cristina, yo le diría a esa sociedad que nos visite, estamos con un muy buen, un acogedor lugar propicio para brindar un servicio como es la Casa de Servicio a la Sociedad, en donde quizás llega por algo jurídico y puede terminar necesitando otro tipo de servicios que también se brindan, ¿no? También en la Casa de Servicios se encuentra el consultorio jurídico, pero también se encuentra el NAF, Núcleo de Apoyo Contable Financiero, en el cual les podrían ayudar a ustedes quizás con sus declaraciones mensuales, recuperación del IVA y otras situaciones que ni saben, llegan por el consultorio jurídico y se enteran de otros servicios que también se brinda también. por parte de la universidad desde la Casa de Servicio a la Sociedad, apoyo psicológico, temas relacionados con igualdad, género, Violencia a la mujer. tenemos el observatorio empresarial, también la consultora de arquitectura. Entonces yo le invito realmente a la gente, estamos muy bien ubicados. Estamos justo en la avenida Fray Vicente Solano y Tadeo Torres, frente al Colegio Benigno Malo, histórico. Quien no conoce, creo que Sí. todas las, o la gran parte de La líneas ciudad de de bus Cuenca. pasan por la avenida Claro. Solano, la 12 de abril, conoce el Parque de la Madre, estamos cercanos Banco de tanto a la Pichincha. corte, al complejo judicial normal que queda frente al Centro Comercial Millennium Plaza, como al Centro Histórico de
Cuenca, en donde se encuentra la Corte Provincial. Entonces, realmente desde que estamos ahí, casi que no necesitamos taxis, a todos nos dirigimos Claro. directamente, está cerca de todo lado, y por eso les invito, visítenos, damos un servicio de calidad porque nos tomamos las cosas en serio. Procuramos que nuestros estudiantes, por más de que son estudiantes, son personas responsables, que inculcamos esa situación. Yo repito una frase de la Madre Teresa que nos dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Consecuentemente, chicos, realmente eso es lo que ustedes tienen la oportunidad con esta profesión tan dignificante, tan linda, que es la de abogado, en la cual por supuesto que les va a enriquecer, que tienen derecho a cobrar un honorario, pero ustedes están luchando por los derechos de los demás, ¿sí? Entonces, desde el consultorio jurídico les mostramos esa parte humana de nuestra profesión que les va a ayudar a los demás. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación acá a Radio UDA y por compartirnos su experiencia tanto como director y como para promocionar los servicios del consultorio jurídico gratuito. A todos nuestros oyentes, síganos en todas nuestras redes sociales, @Radio UDA, y no se olviden, como ya dijo el doctor, nuestro consultorio jurídico gratuito se encuentra ubicado en la avenida Fray Vicente Solano y Tadeo Torres. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chicas.